¿sí? Entonces, ¿de magnitud qué les da? Lo que me estaban diciendo. 21.57. Es decir, la magnitud, a final de cuentas, la magnitud de F es una vez que nosotros tengamos las componentes, ¿cierto? F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado. Y ya, te resuelto. Y les da, dices que ¿qué? ¿Cuánto? 21.7 o 57. 57. ¿En qué? Y la dirección está, pues el ángulo teta es 50. No, ¿cuántos quedamos? 53.13. Bueno, yo tengo 13. Ahí está, ¿no? Ese sería el resultado. Muy bien. Ahora, vámonos sobre el inciso D. A ver si no es redundante. Calcule la componente X de la fuerza ejercida por B sobre C. Por B, que es la que está sobre el eje X, sobre C, que es la que está... caray. A ver, el inciso C de B sobre C. La componente X de B sobre C ahora, ¿cierto? En el inciso D. De B sobre C. ¿Y esa cuál sería? ¿Qué les dio? Es Pues una respuesta obvia. sí, nada más multipliqué 21.57 por el coseno de 53 y me sale que 12.94. Pues de hecho, sí, ahora la fuerza la voy a dirigir en rojo, es de B sobre C, es así, ¿no? No, perdón. Es de atracción, ¿cierto? Sí, Pues es esta componente, nosotros ya la calculamos, ¿sí? Es la misma. La fuerza que ejerce C sobre B sobre C es lo mismo que la fuerza B sobre C. Están sobre la misma línea, entonces simplemente si está al inicio, no, pues sí, es lo mismo. Pero ahora va a ser de signo opuesto, simplemente. Primero calculamos cuál es la fuerza que está ejerciendo esta carga que está aquí sobre la que está sobre el eje Y. Y es atracción, entonces es este vector. La componente Y es negativa, la componente X es positiva. Ahora la fuerza que está ejerciendo sobre este objeto, ¿sí? Que va a ser de atracción también. No, la fuerza que va a sentir debido a este objeto, que va a ser de atracción. Ahora el vector sería, voy a borrar este que está aquí, para el inciso D. Para el inciso D, ahora sería en esta dirección, ¿no? Ahora me siento atraído así. Por lo tanto, mi componente en X va a ser positiva, en Y que diga esto va a ser positivo y en X va a ser negativo. Ya sé, ya sé, ya sé. Ok. ¿Cuánto da este ángulo? A lo que te refieres, ¿quién estaba hablando? Sobre el ángulo aquí, a ver si no se me borra la flecha. Es este ángulo. ¿Y cuánto es este ángulo? Si el de arriba era 53.3, ¿el de abajo cuánto es? A mí me había dado 36.9. ¿30 qué? 36.9. 36.9. Ok, gracias. 36.9. Ajá. ¿Qué les da? ¿Les da lo mismo las componentes o no? Sí, las componentes dan lo mismo, solo cambia el signo, porque pues al Exacto. final Okay. solo estamos viendo pues el punto de perspectiva. Lo que podría cambiar va a ser la fuerza neta, porque pues en un punto estamos sumando en X y otro punto estamos restando. Entonces, solamente ahí. No, la fuerza neta no va a cambiar porque no te va a cambiar. ¿Por qué te cambió si la fuerza neta se eleva al cuadrado de cada componente? Bueno, sí. No, es que cuando se suma, por ejemplo, la otra sí tenemos una ¿Cuánto? fuerza en Y. Entonces, si lo tomamos, por ejemplo, si estamos viendo el punto B como punto de referencia, pues Y va a ser positivo. Pero si el punto de referencia es el C, pues Y va a ser negativo.
solamente sería un error. No, de hecho, los siguientes incisos les pide sumar las componentes X y las componentes en Y para obtener el vector final, ¿cierto? Sí, así es. Y obtener la magnitud y dirección de la fuerza final. Ujú. Entonces, si lo hicieron de esta manera, con este ángulo ahora, sacan otra vez, es decir, ahora la fuerza no, pues esta es la misma. O sea, de B sobre C. Y luego la fuerza de A sobre C. Y se suma vectorialmente, pues se obtiene el vector. Luego se aplica esta expresión para obtener la magnitud total y pues que el ángulo final va a ser pues el arco tangente de la componente en Y entre la componente. Es así, ¿no? Sí, ajá. Y ese va a ser el resultado ya de todos los incisos que siguen. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces ya para avanzar en el siguiente, ¿cuál fue? ¿Qué problema fue el siguiente? Eh, 13. El 13 es casi lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una captura de pantalla. Simplemente para ejercitar esto de la... Es este, ¿verdad? sí. Ok, perfecto. Entonces dice... Dos partículas idénticas, cada una de ellas con una carga más Q, están fijas en el espacio separadas por una distancia D. Una tercera carga puntual menos Q tiene la libertad de movimiento y en un principio está en reposo sobre la bisectriz perpendicular de ambas cargas fijas a una distancia X del punto medio entre las dos cargas fijas. Demuestre que si X es pequeña en comparación con D, el movimiento de menos Q será armónico simple o a lo largo de la bisectriz perpendicular. Determinar el periodo de dicho movimiento, qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando llegue al punto medio entre las dos cargas fijas. Ok, primero vamos paso a paso. Demostrar que si X es muy pequeña en comparación con D, el movimiento de Q será armónico simple a lo largo de la bisectriz perpendicular. Ok, ¿cuál es el movimiento armónico simple? ¿Qué forma tiene? ¿Alguien? Mientras escribo. Es de un péndulo, ¿no? ¿Es como qué? Como un péndulo. Ok, vamos a ver. La fuerza debido ¿sobre quién vamos a calcular? No, ¿qué me pide? Se me olvidó poner. Demuestre que si X es pequeña en comparación con D, el movimiento de menos Q será armónico simple a lo largo de la bisectriz perpendicular. Bueno, vamos a encontrar la suma de las fuerzas sobre Q. Entonces la fuerza sobre Q debido a Q, la que está arriba, de hecho van a ser simétricas, ¿verdad? Con que encuentre una, va a ser la constante K de Q por Q entre la distancia de separación al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de separación al cuadrado? La raíz cuadrada de D entre 2 al cuadrado más X cuadrada, ¿cierto? Esa es, digamos, una de las fuerzas. Y tiene dos componentes. No vamos a saber qué es X, entonces este va a ser difícil. Luego la otra fuerza, esta fue debido, pues es simétrica, ¿no? Sí, se van a cancelar en Y solo va a quedar en X. ¿Quién habló? Anaí. ¿Quién, perdón? Anaí.
Muy bien. Sí, de hecho es lo que iba a escribir aquí. Digo, a dibujar. Esto es lo que realmente va a suceder. Va a haber una fuerza en esta dirección. Me tardo mucho en dibujar. Ahí está. Y luego una fuerza en la dirección opuesta debido a la otra. Entonces, aquí lo que dice Anaí es que, bueno, hay un par de componentes aquí. ¿Cómo le cambio el color a esta cosa? Así. Ya cada vez me hago más hábil en esto. Ahí está. Y exactamente la dirección opuesta. Esa es la idea que decían ahí, ¿cierto? Y ambas fuerzas de esas componentes se van a cancelar. Nada más nos va a quedar la componente en X sumada 2 veces, ¿cierto? Entonces, ahora me voy de regreso acá. Y la otra fuerza, tenemos otra componente que es exactamente lo mismo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? El problema nos dice que demuestre que si X es pequeña en comparación con D, o sea que D es mucho más grande que X, regreso a la presentación, dice que D es mucho mayor que X. ¿Qué pasa con esto? Pues este término domina, ¿cierto? Entonces la fuerza de menos Q sobre menos Q es la constante K, Q entre, sería D sobre 2, o sea, 2 veces esto sobre D, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y entonces, debido a la otra contribución, va a ser 4 veces realmente, ¿no? Porque se van a sumar otra cantidad semejante. Esta va a ser la fuerza que va a sentir debido a esa D, ¿cierto? Ahora, esto sería, bueno, la fuerza total, puedo escribir como 4 veces K, Q sobre D, ¿sí? Ahora, ustedes saben que la fuerza es igual a menos la parcial, ¿sí es así? Lo que quiero hacer es que para demostrar que esto es un movimiento oscilatorio, tengo que encontrar que el potencial debido a, o la energía que siente esa carga con respecto a las otras dos cargas es una función que varía con la posición al cuadrado. ¿Esto qué va a querer decir? Que mi potencial al ser cuadrático va a variar de esta manera. Y esa cosa es una función armónica. ¿Sí? Pues vamos a usar la fuerza, bueno, la fórmula como la del resorte, la de KX. KX. Ajá, pero como constante de resorte, por así decirlo, y como otra X que pues no sabemos, pero solo como para entender el... Ok, eso podría ser... Y ya... ¿Perdón? Y para sacar el periodo 2pi sobre W y todo eso, ¿no? La velocidad angular.
pero aquí tendríamos que, ¿cómo se llama? Que relacionar pues esa, porque nos dice que es perpendicular el movimiento oscilatorio es perpendicular a la bisectriz, ¿cierto? Sí, es que bueno, yo sé que T era igual a 2pi sobre W, pero W es igual a la raíz de K sobre M, pero como es una partícula puntual, pues no tenemos masa. Entonces ya solo nos queda pues sobre K, y K es la constante del resorte. Entonces allí podemos sustituir ya nuestras Ok, formas. sí. ¿Alguien más que sea parte de... ¿Quién habló ahorita? Que nada más has hablado tú. Anaí. Anaí, aparte de Anaí, ¿algunas otras ideas? ¿Alguna otra idea? Pues es que el planteamiento que sigue es el mismo. O sea, usé la fuerza. Bueno, primero le igualé a la masa por la aceleración y usé la aceleración de lo que ya conocíamos antes de este tipo de movimiento armónico. Entonces, bueno, no seguí exactamente. ¿Mande? No, sí, continúa, perdón. Sí, no, o sea, no empecé el planteamiento desde un inicio dando por sentado que iba a ser mayor hasta casi al final que lo cancelé, ya cuando ya teníamos la distancia al cuadrado sobre 4, ahí fue cuando ya lo teníamos a los 3/4, ya ahí sí lo había cancelado. Entonces hay unas cosas en que no se parece el procedimiento, pero llegamos al mismo punto de querer conocer la aceleración. Porque bueno, al final ya estamos viendo qué tan rápido se va a acercar, si es que la distancia es mayor. Sí. Yo tengo una duda con lo que han notado ahí, porque bueno, yo puse que la fuerza obviamente sí es la constante por Q, bueno, Q minúscula por Q mayúscula sobre esa distancia que había puesto, pero todavía no la pone en base a la componente X, ¿verdad? Es lo que estoy viendo que me faltó, porque esta cosa que está aquí es coseno de un ángulo teta. Exacto. Ese Ajá. ángulo teta es este que está aquí. Y lo que estoy viendo es... X cuadradas sobre lo mismo que tiene como distancia, que era sería raíz. esto, ¿no? Para ponerlo en términos, este teta es igual que este teta, ¿no? Ajá, sí. Entonces el coseno de ese ángulo teta es coseno de teta, que es igual a... X cuadrada. ¿a qué? No, X es cuadrada sobre. x sobre esta cosa, ¿no? Del cuadrado sobre 4, más x al cuadrado sobre 2. Sí. X cuadrado más x cuadrado. Esta Ajá. cosa se va y me queda x entre 2x entre d, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Y ya saqué que el coseno de teta es igual a 2x entre d, ¿cierto? Perdón, pero Eh, mm, eh, bueno, a lo mejor sería conveniente, o bueno, dejar como tal x sobre d al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado, o sea, abajo la raíz, porque luego cuando vayamos a multiplicar el coseno por el vector, va a ser más fácil, pues multiplicar esos coeficientes por ejemplo, una está en medio y la otra va a ser entero. Entonces, pues nada más tendríamos que sumarlos y no, bueno, al menos yo lo hice así. Ay, caray, espérame, aquí ya se me hizo bolas feo. ¿Están de acuerdo? Ok, gracias. Ahora fue otra voz. Valeria, ¿verdad? Sí, Valeria. Ok. ¿Sí están convencidos de que el coseno, es que lo hice muy... El coseno del ángulo, el coseno del ángulo teta es igual a x entre la raíz
de d sobre 2 al cuadrado más x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Este ángulo, teta, que va a ser este ángulo, porque estoy con la componente, que aquí la puse, coseno de x. Entonces el coseno de x es esta cosa, pero como d es mucho mayor que x, entonces esto pasa a ser x entre d sobre 2, lo que es lo mismo 2 veces x sobre d. En el resultado de la fuerza total, que quedó 4q, q entre d, y el coseno de x me quedaba 2 veces x sobre d, ¿verdad? Entonces esto es 4x q d. Aquí, hijo. QQ d cuadrada por x. Así me queda, ¿cierto? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando en algo? Lo tengo diferente, pero quiero ver por qué si algo omití o así. Ok. A mí lo que me está, o sea, D es fijo, ¿no? D es una cantidad fijo, X es la que está cambiando. Por muy pequeña que sea, ahorita, pues es lo que quiero ver cómo la voy a manejar. Como decía, no sé quién dijo por ahí que si podíamos hacerlo a Hooke esto, porque Hooke, para que sea un movimiento armónico, es menos una restitutiva por esto, ¿cierto? Las cargas son positivas. Sí, es de repulsión, por lo tanto, realmente es de atracción, perdón, ¿cierto? Entonces aquí es lo que no me fijé bien. Si es atracción, entonces realmente estas fuerzas, estas que están aquí, realmente están para acá, ¿no? Esta está acá. Y esta está así. Porque es de atracción. Y estas se cancelan de esta manera. Entonces, esto está mal. Ahí, así debe estar. Entonces el ángulo que hicimos es correcto. Bueno, de todos modos iba a ser correcto si hubiera estado acá. Pero como es de atracción, pues se siente atraído hacia acá, pues si no, no estaría haciendo este movimiento oscilatorio. Ok, entonces tiene un signo negativo ahí. Este es el signo negativo. Ahí. Y ahora, esta cosa, esta es la de Hooke para un resorte. Y nuestra fuerza la tenemos como menos 4K Q entre D cuadrada por X. Y esto que está aquí lo puedo escribir como Hooke con mi constante de resorte como 4K Q entre Q D cuadrada. Y al menos ya tiene esa expresión. Y ahora sí, yo sé que la fuerza la puedo escribir como menos la variación de un potencial con respecto a X. Es decir, que la energía potencial es igual a menos la integral de f de x. Y esto que está acá va a quedar como, al escribir f de x, va a quedar como x cuadrada sobre 2, ¿cierto? Entonces me quedaría x cuadrada sobre 2 por la constante k. Y esa es la expresión de la energía potencial para un movimiento oscilatorio armónico, como lo que les acabo de dibujar. Por lo tanto, estoy demostrando que el movimiento va a ser armónico, ¿sí? Con esta constante. La renombré. Bueno, le voy a poner K' para no confundirla con esta K. K'. Ahí está. Entonces, en este tipo de problemas que nos piden demostrar el movimiento oscilatorio, pues hay que llevarlo a ecuaciones que sabemos que es un movimiento oscilatorio.
Y le repito, la fuerza que, por ejemplo, para un resorte amarrado, pues es esta, ¿sí? Nuestra ecuación de la fuerza que nos quedó fue esta expresión. Todo esto son constantes. K es una constante, Q es una constante, Q mayúscula, Q minúscula, y la distancia de separación es una constante. Por lo tanto, esto yo lo puedo renombrar como una constante como yo quiera. La llamo K' y la reescribo. Y mi ecuación, que me resulta, que la voy a subrayar en rojo, que es esta, tiene la misma forma que la ley de Hooke. Por lo tanto, es una fuerza restitutiva. Para comprobar que es oscilatoria, pues esta cosa, tenemos que obtener la energía. La energía de un resorte es kx² sobre 2, como recordarán de su curso de mecánica. Y nosotros estamos obteniendo la misma expresión. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que esa partícula, al menos analíticamente o de acuerdo a los resultados matemáticos que nosotros estamos obteniendo, es que si este es X y este es Y, esta partícula va a estar haciendo este movimiento de una parábola. Entonces va a estar atrapada, entre más, ¿cómo lo pongo aquí? Si quieren lo borro, cambio los ejes, los pongo en términos de energía y porte. Y tú también. O sea, estoy graficando esta ecuación, Ux². Entonces la energía, la energía U, esto es X. Entonces, conforme se va moviendo la partícula hacia la derecha, ¿sí? Se va moviendo, va perdiendo velocidad y llega un punto en que se siente atraída. Y entonces esto va a estar moviéndose de esta manera. Y eso va a depender de la energía que nosotros le damos. ¿Qué tanto estiremos el resorte? Si estiramos más el resorte, pues va a estar acá. Se va a mover más hacia afuera, pero va a sentir una fuerza restitutiva y se va a volver a sentir hacia acá. Y cuando llegue a este punto, se va a regresar hacia acá, etc. Y ahí está atrapada, ¿no? Nuestra partícula. Entonces, es un movimiento oscilatorio. ¿Sí está claro? ¿Qué es lo primero que que demostramos? Que demuestre que si X es muy pequeña en comparación con D, el movimiento de la carga negativa será armónico siempre a lo largo de la bisectriz perpendicular. O sea, se va a mover básicamente sobre este eje. Va a estar moviéndose aquí. ¿Ok? Ahora, determina el periodo de dicho movimiento. Alguien por ahí lanzó una idea de que, bueno, si nosotros tenemos que la fuerza, y la voy a escribir toda ahora, todos los términos, es menos 4, lo quedó 8. Falta un 2 por ahí, ¿verdad? Es que a uno lo multiplica por la componente en X que nos dio 2X entre D. Sí, y es 8, ¿verdad? Y todavía también falta multiplicarlo por 2 veces, ¿no? O sea, porque tenemos 2 partículas que están jalando hacia allá. Entonces 16. 16. Ok, gracias. Y pues ahí sería D cúbica, no cuadrada. ¿D cúbica? Sí, por la componente que tiene allá arriba, ya ve que dio 2X sobre D. De ese lado, exacto. De ahí salió un 2 y... Es cuadrada, ¿no? Mm, ¿O por qué es cúbica? porque ya la teníamos al cuadrado, ¿no? A ver. Sí, se supone que ya estaba al cuadrado, No, pero está no bien. era Es que... Según yo, cuando estábamos haciendo de las componentes, el coseno, la D ya estaba al cuadrado. Es que la distancia que estaba al cuadrado allá abajo era el cuadrado de la raíz, pero adentro pues nuestro cateto era al cuadrado ese. Pero esa distancia en la fórmula... está al cuadrado, dices Ajá. No, pero no es en en el que está el cuadrado. Ahí está bien que sea solo en la de la fuerza. Es que si vuelve a escribir la fórmula de la fuerza... ¿Está? Ajá, exacto. Ahí falta un cuadrado, pero a toda la raíz, ¿no? Porque se supone que es por la distancia al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado.
Ah, tienes razón. Sí, correcto. Sí, tienes razón. Ya lo vi. Ya lo vi. Ujú. Entonces esto D queda cúbico, ¿verdad? Ok, bien. Muy bien. Ok, así, ¿verdad? Entonces lo escribo menos 16 K Q entre D cúbica, ¿verdad? Sí. Y, pero, Por X. ¿por qué? Ah, no, sí, menos por la dirección, ¿verdad? Ajá, por X. No, sí, perdón, es en Y. Esto sería básicamente en Y vectorial, ¿cierto? Ahora, Pero tiene bueno, la X era muy pequeña, no la contábamos, ¿no? O sí, no, pero tiene que quedar ahí. ya. De tal forma que, fíjate, si D es todo esto son números, ¿no? K, Q entre D cúbica, son números, ¿cierto? Y X, aunque sea muy pequeña, si X es 0, la fuerza es 0. O sea, si cuando dice que X es 0, estamos aquí, en este punto. Entonces la fuerza tiene que dar 0. En cuanto se desplace tantito esa fuerza, en la dirección X comienza a activarse, ¿cierto? Por muy pequeño que sea el número, empieza a existir. Empiezas a aumentar el número y la fuerza restitutiva empieza a aumentar y es negativa. Entonces es correcto. Ya, pero entonces esa X no es la X que teníamos, ¿no? O No, sea, sí, sí, la porque la misma. X era un valor fijo, que era lo que medía. No, el valor fijo es D. Ok, X es la que va variando. ok, Es como te lo explico aquí. Si pones X igual a 0, que es sí, este sí. punto rojo, pues la fuerza es 0, que es lo que estamos esperando. Conforme le das valor a X, te vas moviendo más lejos. La fuerza restitutiva empieza a aumentar, ¿cierto? Ujú. Y lo mismo para acá. Si te vas moviendo con valores negativos de X, pues se hace una fuerza positiva y que te la va a estar jalando hacia la derecha. Pues esta expresión analíticamente se ve correcta. Ok, sí, sí, gracias. Y luego lo que decía alguien por ahí, decía, bueno, ¿quieren que el movimiento? ¿Cuál es la expresión para, ya se me olvidó, qué quería? Determina el periodo del movimiento, ¿no? ¿Cuál es la expresión para el periodo? Le comentaba 2pi sobre W. El periodo tau es igual a, ¿qué? 1 entre 2pi, 2pi sobre W, ¿no? nada Y, más. y W es igual a la raíz de K sobre M. Queda así, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces necesito la masa de esa cosa y esa constante de resorte. Entonces esto es fácil porque, como alguien dijo, esto no es otra cosa que la masa por la aceleración, ¿cierto? Y de ahí Pero tenemos ya. no tenemos masas, ¿no? O sea, o sí, porque son puntuales. Bueno, son puntuales, pero cuando se refiere a lo que es puntual, es como considerar, podemos suponer que es puntual, pero va a tener una masa, a final de cuentas. A menos que estemos hablando de fotones, de neutrinos aquí, pero ya serían otras cosas, ¿no? Pero la masa, si bien la podemos considerar puntual, pero vale algo. Y de ahí nosotros podemos sustituir para la masa, poner abajo 16K, Q, D cúbica X y simplemente obtener el periodo. ¿O se dice que no tienen masa? No, creo que no dice eso. No, no se dice eso. ¿Qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando llegue al punto medio entre las dos? Ah, ¿qué tan rápido se mueve? Pues se obtiene con el periodo, ¿no? 2pi r sobre T. O O W. si yo obtengo esta U, que es la energía potencial, que me quedó que U, aquí se pasó. La energía potencial U, que es igual a 1/2 de K' por X cuadrada,
lo que es lo mismo, 1/2 de K', que era 16, la constante K, Q entre D cúbica. Eso me quedó, ¿verdad? Por X cuadrada. ¿Cierto? ¿Dónde está la energía máxima en un movimiento oscilatorio? ¿Cuál energía? ¿Esta? Sí, o sea, me preguntan qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando llegue al punto medio entre las dos cargas fijas, si fue liberada inicialmente a una distancia A, D mucho mayor que A del punto medio. D mucho mayor que X será, ¿no? Aquí. Porque ¿qué es A? Aquí está mal, ¿verdad? Es X. Estoy viendo 16... ¿Qué tan rápido se mueve la carga? ¿Qué tan rápido se moverá la carga? Bueno, hay varias formas de obtenerlo. Una es de esta ecuación, ¿sí? Porque ustedes pueden obtener que la aceleración es igual a todo eso menos 16K, Q entre D cúbica, X sobre la masa. Y saben que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a esa cosa, entonces integran velocidad que es igual a desde una posición D, no, dice que es una D mucho mayor que A, bueno, desde una posición D mucho mayor que A, nos vamos acá, desde una posición D hasta 0, D menos 16K, Q entre M D cúbica X cuadrada. ¿Cierto? Y esto es diferencial del tiempo, entonces les va a quedar T, y entonces aquí queda T. Ya me confundí un poco, la verdad. ¿Sabes lo que es la aceleración? ¿Esta ¿En qué ecuación? sentido? ¿Sí? ¿Sí lo Pues hice aquí? sí, o sea, nada más Aquí. paso la M para el otro lado, ¿no? Ajá. ¿Y la aceleración qué es? Ok, ya. Y luego integrando esto, pasas de T para acá, desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad B, desde una posición D a una distancia D, digamos que esto es D, hasta 0, ¿no? Cuando esté aquí. Entonces la integral va desde D hasta 0. Pero entonces la posición X es lo que me fui al dibujo. ¿Dónde está el dibujo? La posición X es igual a D, ¿cierto? Entonces lo que estaba viendo, D, te queda algo sobre D, aquí nada más. Entonces el resultado va a ser menos 16K, Q, M, D por T. Ahora, lo que estaba pensando, si es un movimiento lineal, T entre D. Ok, es que lo voy a hacer lento aquí. La parte donde dice X cuadrada, ¿por qué Sí, es? lo voy a reescribir todo acá. Entonces, la fuerza que es igual a una masa por una aceleración que me dio igual a menos 16K Q entre D cúbica, quedamos, ¿sí, verdad?
por X. Entonces la aceleración de aquí, yo obtengo que la aceleración no es otra cosa que menos 16, el producto de las cargas entre la distancia al cúbico por X entre M. Entonces, integrando la derivada de la velocidad con respecto a la posición, con respecto al tiempo, perdón, es igual a todo esto, ¿no? Es igual a la aceleración. De aquí que Falta acá, ¿no? una integral desde una velocidad 0 hasta una velocidad p va a ser igual a menos. Saco todas estas cosas que no me van a contribuir nada a la integral. Falta acá la constante, ¿no? K, ok, K. Arriba también. M diferencial de tiempo, ¿cierto? Desde un 0 hasta un tiempo t. Y luego me va a quedar que la velocidad es igual a menos 16 K Q, D cúbica. X es igual a D, ¿cierto? D entre M a un tiempo t. Y de aquí me va a quedar que esto es menos 16 Q, D cuadrada, ¿cierto? De t entre m. Ahora, si es un movimiento lineal, la velocidad no está bien. Pero ahí me confundo. Igual a D, o sea, entiendo que es porque está llegando al origen, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿no sería un medio de D? O ¿Por qué un medio de d? no sé, todavía no lo llego a abstraer. Porque, o sea, de una de las cargas a esa sería nada más la mitad, ¿no? D sobre 2, que es lo que nos estaba dando, ¿no? O no, o no sé si no estoy entendiendo entonces. No te estoy entendiendo. ¿Qué parte no entiendes de la derivación acerca de la velocidad? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Estamos diciendo que ¿puede regresarse a su diapositiva 3? ¿3? La 3, ajá. ¿Dónde está el diagrama? Ese no era, perdón. ¿Dónde está la imagen del allí? Cuando está en el punto 0, la distancia hacia una carga es d sobre 2, ¿no? ¿Sí? Y ese debería de ser x, nuestra x. No. Nos está preguntando cuál va a ser la rapidez en ese punto, en el punto medio aquí. Ajá, pero dice que x es igual a d, ¿no? Usted. Porque el problema nos dice que movemos la partícula a una distancia d. Entonces, x es igual a d. Esto va a ser d ahora, en el inciso C. Entonces, por eso, cuando ya saco x de aquí, Pero, x... perdón, no dice que es igual a d, dice que es igual a distancia a, que es mucho No, es lo que menor. digo que... No, es lo que yo digo que está mal ahí. Una Ah, distancia d mucho mayor que a, pero a no está dado. ¿A qué significa aquí? Entonces, yo digo que aquí hay un error de tipo, un typo, y esto debe ser x. Es una distancia d mucho mayor que x. ok. Por eso lo puse aquí. Bueno, ya estaba dado, ¿no? D es mucho mayor que x. Eso tiene sentido. Lo que el problema dice es, llevémoslos a una distancia d, o sea, una distancia igual a la distancia de separación entre las dos cargas. ¿Sí? Sí, ahora sí ya entendí, gracias. Entonces, por eso sustituyo x igual a d y me queda, aquí está d, me queda d cuadrada. Y me dice que es una velocidad negativa. Al momento que llega a ese punto, me dice que va a ser una velocidad negativa en la dirección de x con ese valor. Necesitamos saber cuál es el tiempo que le tarda en llegar la partícula a ese punto. Esto estaba tratando de pensar de eliminar el tiempo para obtener todas las variables en términos de las cantidades que nosotros conocemos. Pero no hallo cómo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Conociendo el periodo,
A la rapidez, bueno, sí, ahí la velocidad, si tomamos el valor absoluto de esto sería 16Q entre D cuadrada T sobre M. Ahora, una de las cosas que se me ocurre es que esto realmente, la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí me quedaría el resultado como B cuadrada, que es igual a la raíz de 16Q entre D cuadrada. ¿Qué me queda? El tiempo se me va, me queda simplemente, de hecho, ya no me queda cuadrado esto, me queda D y me queda la masa. Y entonces la velocidad sería igual a 4 veces la raíz. Si es la misma carga, quién sabe, saldría Q, pero no sale, del producto de las cargas entre la distancia por M, por la masa. Y ya no veo cómo reducirlo más. Estoy asumiendo para este último paso es que tenemos un movimiento uniforme, o sea que podemos aplicar que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, sí, por eso me quedaría algo así. Y yo creo que ya no lo puedo simplificar más. Así me quedaría. Pues de hecho la solución que da el libro es mucho más larga. Mucho más. ¿Qué solución da el libro? Aparece como 4A raíz de la constante eléctrica por Q Aquí me faltó la constante. entre M de A cúbica. A cúbica, entonces eso de A lo mete. O sea, D es mucho mayor que A, pero entonces, ¿qué es A? Pues una nueva distancia, nada más, ¿no? O sea, ¿Y cómo lo relacionamos con todo lo demás? Yo por eso no hallo cómo meter A. Si supiéramos qué es A, entonces a lo mejor sí, pues sí, obviamente nuestra solución puede cambiar porque ya lo estoy relacionando con X. pues bueno, yo solo, es que realmente en esta parte no sé qué también lo hice, relacioné el periodo, o sea, la velocidad es igual a 2pi r sobre t y pues r lo puse como A porque pues me faltaba una ¿Se distancia. refiere a la aceleración? ¿Es lo que estás diciendo? ¿Ah? No. Entonces, ¿qué es A? ¿O cómo tomaste A? Pues en vez de r, que pues es la distancia en la velocidad, pues tomé A nada más. O O sea, sea, pusiste en vez de X, pusiste A. ujú. O sea, pues a lo mejor sí, o sea, sí puede cambiar el problema. Así como lo hice yo, esta sería la solución para el caso en el que X sea igual a D, aquí. Pero si mete una nueva cantidad A, pues hay que sustituir a X por A. Pues básicamente, ¿no? Y hay que sustituir a A por todos lados. Tal vez aquí, esto sería, no se eliminaría. Y pues sí tendríamos aquí, donde A sería A. Aquí sería A entre D cúbica. Bueno, sí, sería cuestión de ver cómo meten esa A, porque para mí fue un misterio aquí, pero en caso de que X sea igual a D, esta sería la solución de nuestro problema. Y bueno, voy a analizar eso de la A, si esa A es una nueva cantidad a considerar aquí, es decir, si ahora aparece que pues A en vez de X sea A tal vez, o no sé, pues yo creo que sí, ¿verdad? Que esto sea
esto sea A. ¿Así lo hicieron ustedes? Poniendo en vez de X A. O sea, no sé. Sí. Sí, pues así. Bueno, tendríamos que hacer otra vez todo el análisis. Pero pues por ahí va. ¿Sí? Este problema. Simplemente pues hay que hacerlo para A. Ok. ¿Qué otro problema se dejó? Creo que fue el último. Ok, bien. Bueno, entonces queda pendiente este, lo voy a resolver para no quitar ya más tiempo, de por sí ya casi terminamos. Lo que sigue es que ahora nosotros tenemos que ver lo que es el concepto de campo eléctrico, ¿sí? Nosotros hemos visto lo que es la ley de Coulomb, para esa representación, en donde ley de Coulomb dice que la fuerza es igual a una constante K. Q, le voy a poner para identificarlas cada una de ellas. Así de sencillo, ¿no? Es una cantidad vectorial, por lo tanto, esta cosa es un vector dirigido en la dirección en que conecta las dos cargas. Esto sería la carga Q1, aquí estaría la carga Q2, y esta es la distancia de separación R. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Coulomb. Pero resulta ser que, si ustedes se imaginan que, pues para hacer experimentalmente, para decir, bueno, vamos a comprobar esa ley, vamos a poner una carga en esta posición, vamos a poner una carga en esta otra posición, y vamos a ver qué pasa. Pues resulta ser que al hecho de poner una simple carga en una posición determinada, esta carga Q1, esta carga, en ausencia de cualquier otro objeto que está presente, va a generar lo que se le llama un campo eléctrico. Es decir, va a hacer sentir su presencia en todo el espacio 3D que lo rodea. Y la forma en cómo si esta carga es positiva, la forma de este campo se representa con líneas de campo eléctrico y son radiales hacia afuera, y acuérdense de esto ya para lo que sería la carga positiva. ¿Sí? Serían radiales hacia afuera, básicamente. Esta sería la presencia del campo eléctrico. De tal forma que si traemos la carga Q2 y la colocamos en este punto, aquí está mi carga Q2, ya cuando coloque mi carga Q2 va a sentir ese campo y va a actuar en consecuencia. Si el campo de este es positivo, entonces también va a generar unas líneas de campo que van a estar dadas de esta manera. Y al momento de que interactúen esas líneas de campo, por lo que va a suceder es algo así. Tenemos una carga Q1, aquí tenemos una carga Q2, se generan líneas de campo que aquí en el punto medio simétrico se van a doblar. ¿Por qué? Porque estas cargas, al ser del mismo signo, se repelen y las líneas de campo nunca se entrecruzan, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de cargas. Tenemos cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, si yo pongo ahora una carga negativa, yo tengo una carga aquí, la carga positiva, esta es positiva, y acá tengo mi carga negativa, Q1, y esta es negativa. Entonces, las líneas de campo que salen de la carga positiva van a ir exactamente a la localización de la carga negativa, de esta manera. Inclusive va a salir una por acá, va a estar entrando una por aquí, y las líneas de campo, esto que está aquí, se le llama un dipolo eléctrico. Entonces, nosotros resulta ser que al colocar cargas, las cargas generan una presencia en el espacio, ¿sí? Y había preparado ya aquí el video en donde se va a ver más bien, mejor que mis dibujitos, lo que les estoy mencionando. Déjenme se los pongo. Aquí está. Y el que mejor vi fue este. Ahí está. Pause. Aquí está pause. Condenado.
A ver. Aquí está. Pausa. ¿Por qué no se oye ahora? Ahí va. Profe, creo que se puede compartir el sonido también de la computadora por sí. ¿Cómo? Creo que se puede compartir el sonido también del video y eso. Ok, pues está sonando, ¿no lo están escuchando? No, No sé por qué no se está compartiendo el sonido. Antes sí se escuchaba, ¿no? A ver, voy a parar y lo voy a... No, profe, de hecho la clase pasada tampoco escuchamos nada en los videos. ¿En serio? Oh, ¿cómo se comparte? Ahí donde le dan compartir pantalla, hay como un botoncito que dice incluir sonido del equipo. O A sea, ver, vamos a ver. sí. Ajá. Compartir pantalla. Si cuando de ahí aparece. Sí, ya vi, Sí. perfecto. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Carga ¿Sí fuente escuchan? se genera un Sí. campo eléctrico. Ok. Bien. Por convención, las líneas salen de las cargas positivas. Continúo. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga negativa. Acá tenemos una carga fuente negativa y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, ya que estas cargas tienen signos opuestos, se atraen. Es decir, esta carga fuente negativa atraerá a esta pequeña carga de prueba positiva. Y en cualquier parte del campo se seguirán atrayendo. Ahora imaginemos que la carga de prueba ya no está presente. Es decir, acá tenemos la imagen anterior. Imaginemos que esta pequeña carga de prueba ya no está presente. ¿Qué sucede en este punto, en donde estaba esa carga de prueba positiva? Aunque se quite la carga de prueba, el campo eléctrico sigue presente en ese punto. La intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga fuente. Es decir, dependiendo donde esté ese punto de estudio, dependiendo de la ubicación de este punto, el campo eléctrico será más intenso o menos intenso. La intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E mayúscula. Es decir, esta es la notación que se le da a la intensidad de campo eléctrico cuando se está determinando en algún punto alrededor de una carga fuente o de un conjunto de cargas que generan un campo eléctrico. Continúo.
Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga fuente positiva. Es decir, acá tenemos una carga fuente positiva y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos dentro de este campo una pequeña carga de prueba positiva, ya que tienen signos iguales, estas se repelen. Es decir, esta carga fuente positiva va a repeler a esa pequeña carga de prueba positiva en cualquier punto del campo. Ahora imaginemos que la carga de prueba positiva ya no está presente. Análogo al caso anterior, imaginemos ahora este caso y supongamos que ya la carga de prueba positiva no está presente. Aunque se quite la carga de prueba, la intensidad del campo eléctrico E sigue presente en ese punto y en cualquier otro punto de la región alrededor de la carga fuente positiva. Es decir, esta intensidad de campo eléctrico va a seguir presente en cualquier punto del campo. Reglas para dibujar las líneas de un campo eléctrico. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en el infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa será proporcional a la magnitud de dicha carga. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector E mayúscula. Dos líneas de campo no se pueden cruzar. ¿Cómo se calcula la intensidad de campo eléctrico E originado en un punto debido a una carga eléctrica? Ok. ¿Alguna duda al momento sobre eso? Esta la vamos a terminar de ver ¿cuándo nos toca de nuevo? ¿El jueves? ¿Mañana? Mañana. Pero, ¿perdón? No, sí, mañana, iba a decir. Okay. Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que se dijo hasta este momento? Porque lo que escucharon. No, creo que fue Muy bastante. bien. Ok, entonces, pues nos vemos el día de mañana, muchachos, ¿sale? Dale, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Adiós.